Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de curvas paramétricas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos suponiendo que las coordenadas del plano cartesiano son ambas funciones que dependen de una variable independiente, t, la cual puede ser el tiempo o no puede ser el tiempo, ¿de acuerdo? En general, no es el tiempo, sino es simplemente un parámetro de las coordenadas paramétricas. Cada valor de t determina un punto del plano. A la curva que surge al variar los valores de t se le conoce como una curva paramétrica. ¿De acuerdo? Son muy útiles estas curvas paramétricas porque van un poquito más allá de las funciones. De hecho, hay curvas que podemos parametrizar y no necesariamente son funciones. Vamos a ver esto. Por ejemplo, en este ejemplo trace la curva paramétrica descrita por x igual a t al cuadrado menos 2t y y es igual a t más 1. Primero construimos la tabla para varios valores de t y darnos una idea de cómo es esta curva paramétrica. T lo vamos a tomar como menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, donde obtenemos los pares de coordenadas 8, menos 1, 3, 0, 0, 1, menos 1, 2, 0, 3 y 3 y 4. Esto quiere decir que para distintos valores de t, lo que vamos a obtener en t igual con menos 2 es el punto de aquí, t igual con menos 1 igual aquí, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4. Lo que obtenemos es una curva paramétrica, la cual no es una función porque no satisface el criterio de la línea vertical, o también llamado el criterio de lápiz. Es decir, si nosotros trazamos una línea vertical, va a tocar en dos puntos, y esto no es una función, más sin embargo sí es una curva paramétrica. ¿De acuerdo? Ejemplo, trace la curva paramétrica descrita por x igual a coseno de t y y igual a seno de t. ¿De acuerdo? Primero notamos que no importa cuál t elijamos, sabemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual con 1. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica muy usual, ¿no? Entonces, de aquí construimos la siguiente tabla. Tenemos que para t es igual a 0, estamos trabajando en radianes, vamos a poner las coordenadas 1, 0, en pi medio 0, 1, en pi menos 1, 0, en 3pi entre 2, 0 y 1, y 2pi, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a obtener con esta curva paramétrica es simplemente una circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el radio y va en este sentido, donde este es t igual a 0, t igual a pi medios, t igual a pi y t igual a 3 pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, estas coordenadas nos describen la circunferencia. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Trace la curva descrita por x igual a y a la 4 menos 3y al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bien, la respuesta es, primero factorizamos y al cuadrado por y al cuadrado menos 3, y tenemos que es y al cuadrado más la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 3. Tenemos del lado derecho un polinomio de grado 4, el cual va a tener 4 soluciones. ¿Sí? Estas soluciones son 2 veces 0, ya que tenemos un y al cuadrado. Tenemos la raíz cuadrada de 3, que si la sustituimos, bueno, nos da 0 y y igual a 3. Entonces tenemos una especie de W, digamos, volteada hacia la derecha, ¿sí? Donde pasa por x igual con 0 en raíz cuadrada de 3, cuando y es igual a raíz cuadrada de 3, cuando y es igual con 0, y cuando y es igual a menos 3. Bien, esta curva que nosotros tenemos aquí, también la podemos obtener con coordenadas paramétricas, ¿sí? Es decir, vamos a obtener exactamente lo mismo si nosotros tenemos x igual a t a la 4 menos 3t al cuadrado y y es igual a t, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces podemos cambiar entre coordenadas, digamos, usuales o parametrizar nuestra curva. Entonces nosotros aquí podemos parametrizar esta curva que mostramos aquí.
Ahora en el siguiente ejemplo vamos a mostrar en la dirección opuesta. Por ejemplo, trace la curva descrita por x igual a seno de t y y es igual a seno al cuadrado de t. Y bueno, la respuesta a lo mejor viéndolo en términos de seno no es tan sencilla, pero si nosotros sustituimos x, que es igual a seno de t, en y, obtenemos la fórmula y es igual a x al cuadrado, cuya gráfica ya conocemos. Entonces, lo que tenemos aquí es una parametrización de la curva y es igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por último, me gustaría mostrar la curva a la que quería llegar, ¿sí? La cual se llama cicloide. Esto es, la curvatura trazada por un punto P sobre la circunferencia de un círculo se llama cicloide. Entonces, mientras un círculo va girando, digamos, la llanta de un vehículo está haciendo contacto con el piso, pero está describiendo una curva. Esta curva que va recorriendo se llama cicloide, ¿de acuerdo? Si el círculo tiene radio R y rueda a lo largo del eje de las X, y si un punto o posición P está en el origen, determine sus ecuaciones paramétricas. Bien, ¿cómo determinamos estas ecuaciones paramétricas? Bueno, vamos a usar algunas propiedades trigonométricas basándonos en el ángulo teta, que el ángulo teta es el que nos va a determinar todo lo que necesitamos para parametrizar esta cicloide. Y la respuesta es, elegimos como parámetro el ángulo teta de rotación del círculo. Digamos, teta es igual a 0 cuando P está en el origen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando P está pisando aquí el origen, teta tenemos 0. Suponga que el círculo ha girado teta radianes. Y esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Tenemos que el círculo ya giró, aquí tenemos teta radianes, aquí tenemos el punto P, que estaba originalmente en el origen, vaya la redundancia. Tenemos R por teta, ¿de acuerdo? Dado que estamos trabajando en radianes, es simplemente el radio por el ángulo teta, y tenemos el punto T, que es el punto donde está haciendo contacto nuestra circunferencia con el piso, con el suelo. Y bueno, tenemos aquí Q, que es la distancia al origen del círculo. Estamos suponiendo que el círculo tiene radio R. Debido a que el círculo ha estado en contacto con la recta, se ve que la distancia que ha girado desde el origen es la distancia desde el origen hasta T, es simplemente el arco desde P hasta T. Es decir, esta distancia del origen hasta T es la misma distancia que desde T hasta P, y esto simplemente es el radio por teta. Porque, bueno, estamos trabajando en radianes. Por lo tanto, el centro del círculo, que es CR teta, lo tenemos aquí, ¿no? El centro es CR teta. Sean X y Y las coordenadas de P. Entonces, vemos que X que son las coordenadas de este punto, está dada por la distancia desde 0 hasta T, la cual es menos 0 hasta T menos P hasta Q, ¿de acuerdo? Menos P hasta Q, o sea, tenemos esta distancia de aquí, ¿sí? Es simplemente 0 hasta T menos P hasta Q, que es la distancia que tenemos desde este punto hasta este punto. Bien, entonces esto es simplemente R teta menos R por el seno de teta, lo cual queda, si factorizamos R, lo cual queda R por teta menos seno de teta. Mientras que la coordenada que tenemos aquí, es simplemente, recuerden que estamos tratando de escribir la línea roja. Esta es la trayectoria que queremos parametrizar, ¿sí? Y es simplemente la distancia desde T hasta el centro del círculo. Yo creo que vale la pena marcar el centro del círculo como C. Aquí está. T es la distancia, Y es la distancia desde T hasta C menos la distancia de Q hasta C, ¿de acuerdo? Con eso tenemos esta distancia que está aquí, que es la misma distancia que está acá. Bien, esto es simplemente R, es el radio, la distancia de T hasta el centro del círculo, pues es simplemente el radio, porque el círculo siempre mantiene una distancia radial con el suelo.
¿sí? Y a la cual le vamos a restar la distancia desde t hasta q, la cual es r por el coseno de teta. Entonces tenemos que la coordenada y es simplemente r por 1 menos coseno de teta. Entonces la parametrización del cicloide está dada por el par coordenado x igual a r por teta menos el seno de teta, y y es igual a r multiplicando a 1 menos coseno de teta. Es decir, lo que va cambiando es el ángulo, ¿sí? Va cambiando el ángulo, es una función periódica con periodo 2pi. Y esta parametrización no está dada en términos de t, pero no hay problema, está dada en términos de teta. Bien, y bueno, lo que tenemos aquí es que el parámetro r no es más que el radio del círculo, ¿sí? Ese es un parámetro fijo. Una vez que lo fijamos, procedemos a trazar la curva de nuestra cicloide. Un arco de la cicloide viene de una rotación del círculo y, por lo tanto, se suele describir la cicloide mediante las coordenadas para teta desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque es periódica. Después de 2pi se vuelve a repetir, pero esta fórmula es válida. Lo que va a suceder es que después de 2pi nos va a mostrar otra vez la misma curva. Y por último, es posible, sí es posible eliminar el parámetro teta, aunque las ecuaciones resultantes son más bien complicadas. Si gustas intentarlo y ponerlo en los comentarios, ¿qué queda al quitar el parámetro teta de la parametrización del cicloide? ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.